Hola queridos amigos, bienvenidos a esta corta reflexión de la palabra de Dios. Esto no es un programa de esencial factor como lo hago normalmente. Es una corta reflexión. A veces uno como ser humano pasa por experiencia que motiva a uno, bueno, especialmente a mí, me motiva a poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios que pueda servir, porque yo estoy seguro que hay muchas personas que pueden estar pasando por una situación y hay un momento cuando necesitan de una corta palabra de Dios, necesitan de esa palmada allí en el hombro dando apoyo. Entonces, a veces nosotros, o cuando digo nosotros me refiero al ser humano, ¿no? Cuando pasamos por esas situaciones, pensamos de una, Dios no está conmigo, ¿qué habré hecho yo para merecerme esto? Dios me desampara. ¿Será que Dios cumple las promesas, esas promesas maravillosas en la Biblia? ¿Será que son reales y que Dios las cumple en mí? Bueno, déjame decirte que los grandes hombres de fe, los grandes hombres de la Biblia, también pasaron por esas experiencias. También fueron provocados por Satanás y los demonios. ¿Y sabes tú que Satanás provoca utilizando situaciones de la vida, como también utiliza a personas? ¿Me explico? Sí, claro, tienen responsabilidad, pero tú tienes que pensar que esas personas están siendo utilizadas por el poder de las tinieblas. Entonces, esas personas son dignas de lástima. ¿Me explico? Y bueno, yo quería que también compartir contigo eso, porque yo estoy seguro que tú puedes también pasar por esa experiencia que te puedes sentir sorprendido y te hace la pregunta de cómo es posible que situaciones o que ciertas personas tengan ciertas acciones y ciertas actitudes contra ti, a provocarte, que tú digas cómo es posible eso. Bueno, déjame decirte que el conflicto entre el bien y el mal es real, y el dominio de los demonios en una persona también es real. Ahora, si tú has caído a esas provocaciones, y no me refiero a provocar en el sentido de sexo. Satanás te puede provocar a ti en muchas áreas. En muchas áreas, no necesariamente tiene que ser en el sexo. Pero pero Satanás busca tu punto débil y por allí él intenta provocarte. ¿Me explico? Ya sea para que tú reacciones con molestia, ya sea para que tú digas unas palabras, ya sea para que tú desconfíes en Dios, ya sea para que tengas pensamientos de desconfianza. ¿Me explico? No necesariamente cuando digo provocar no me refiero a cuestiones de sexo. Me refiero a cualquier debilidad que tengamos como seres humanos, defectos de carácter. ¿Me explico? Entonces, si tú has sido víctima de alguna persona utilizada por el diablo, porque esa es la realidad, utilizada por el poder de las tinieblas, porque mira, una persona espiritual, una persona piadosa, espiritual, no va a caer en eso de provocar o de decir ciertas cosas para provocar a otra persona para que caiga en la trampa. ¿Me explico? Una persona espiritual no hace eso. Ahora, lo que sí tenemos que ver nosotros, lo que sí tenemos que evaluarnos nosotros y pedirle a Dios que nos muestre es dónde están nuestras debilidades. Porque en esas debilidades es de donde se vale Satanás para hacerte caer. ¿Me explico?
¿Y qué utiliza Satanás para hacernos caer en ese punto débil que como seres humanos imperfectos tenemos? Bueno, muchas veces a otras personas. ¿Ves? Entonces el deber de nosotros como seres humanos espirituales, porque, estoy hablando tal vez a una persona que tiene conocimiento de la Biblia y entiende el conflicto en que estamos. Bueno, el deber de nosotros como seres espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esos puntos débiles que tenemos como seres caídos y fortalecerlos. Pero yo te voy a decir algo. que eso es maravilloso porque mira, muchas veces y si tú has pasado por esa situación, y has sido víctima de un provocador, o sea, si tú has sido víctima de un provocador y yo estoy seguro que tal vez tú caíste a esa provocación. En ese momento, cuando uno reacciona, uno siente de que hizo mal, de que fue víctima y cayó en la trampa del diablo, ¿no? Y a veces uno se siente mal consigo mismo, diciendo, bueno, entiendo la situación, estoy consciente de que ciertas personas o ciertas actitudes son utilizadas por el diablo para hacerme caer en la trampa, y lamentablemente caí en este momento, en esta oportunidad. Ahora, si tú has reflexionado en esas situaciones o en esos puntos débiles que tienes, tal vez tú te sientas mal en ese momento. Porque hay situaciones a veces que te llegan de repente. Tú no las esperas. ¿Me explico? Entonces, y te repito, esas situaciones no solamente te pasa o le ha pasado a ti y a mí. A los grandes hombres de la fe de la Biblia también han sido asaltados por Satanás. Y ellos han tenido también ese sentir, ese pensar. Entonces, si tú has pasado por esa situación y te sientes mal y te dices, bueno, ¿cómo es posible que yo he meditado en esto y caí en la provocación? ¿Sabes tú? A veces uno se siente triste y te digo, quiero compartirte esta corta reflexión por eso mismo. Y no es que soy melancólico o que estoy triste y quise hablar con ustedes sobre esto, no. Es entendiendo que yo, por ejemplo, estoy consciente de que hay personas que puedan estar pasando por esa experiencia. Entonces, hay momentos que uno se siente mal con uno mismo porque uno siente de que cayó en la trampita. Aquí en este país dice, pisó el palito. ¿Tú entiendes esa expresión? Pisar el palito, caer en la trampa. Yo me sentí como tonto, que a los segundos de haber reaccionado yo dije, caí. No fui fuerte en ese momento. Tal vez no busqué la ayuda de Dios, porque hay una promesa que Dios dice en 2 Corintios, que dice, no serás tentado. Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedas soportar, porque juntamente con la tentación Dios te dará la salida. Lamentablemente en esos momentos no buscamos esa comunión con Dios que nos dé la salida, o mantener la serenidad, o mantener la prudencia de no reaccionar, ya sea de palabra o de gesto o de acción. ¿Me explico? Tal vez le permitimos al yo mostrarse, porque el yo siempre quiere como defenderse. ¿Me explico? Y más cuando esa provocación viene de una persona que tú sabes que es maliciosa, que tiene malas intenciones, que tú lo conoces y tú ves que su actitud es esa, maliciosa. Entonces, más todavía uno siente como que caí, pisa el palito. Pero como seres humanos nos sentimos tristes consigo mismo, ¿no? Pero tenemos que pensar en algo, y es lo que te dije, que si tú quieres la perfección del carácter y crecer en esa gracia que Dios te da, en la oportunidad que Dios te da para fortalecer esos puntos débiles, bueno, tú tienes que tomar esos momentos, es para eso, como positivo. Sí, da tristeza, caí, pisa el palito, caí en la trampa, pero que esto no sea motivo
para desanimarte, sino motivo para que en la próxima tú tengas más visión, tengas mejor inteligencia para poder identificar esas provocaciones utilizadas o esas provocaciones creadas por el diablo utilizando a otras personas, a seres humanos, que muchas veces malvados, para tener victoria. Y yo te aseguro que cuando, claro, y todo esto te lo digo es manteniendo la comunión con Cristo. Entonces, cuando tú logras vencer una provocación, cuando tú no caes en el juego de la otra persona maliciosa, eso te da a ti ánimo, eso te da a ti gozo. Ese es el gozo espiritual, ese es el gozo de decir, he tenido una victoria, y te da ánimo a seguir adelante. ¿Me explico? Ese crecimiento no viene de un día para otro. Eso es como un músculo. La fe es como un músculo, ¿no? El cerebro es como un músculo que se va fortaleciendo, es con el ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio? Bueno, pasar por esas situaciones. Uno siente vergüenza en el momento, vergüenza consigo mismo y con Dios. Y tal vez si hay personas presentes, uno se siente así, ¿no? Un poco mal. Porque tal vez caí y reaccioné de una forma que no debiera. Pero que eso no sea motivo para desanimarte, sino más bien para crear en ti esa fuerza, esas ganas de decir, esto no es el fin de todo, esto no es el fin de todo, esto sirve más bien para avanzar, para tener una visión mejor en la próxima. Porque te voy a decir algo, Satanás no va a dejar de provocarte, Satanás no va a dejar de tentarte. Nosotros, el ser humano, así sea un hombre de fe, así sea un hombre que se mantenga guardando los mandamientos de Dios, muere siendo tentado por el diablo. ¿Ves? Pero la cuestión es que si nos mantenemos en Cristo, en esas provocaciones, y vivimos en victoria, porque Cristo dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero en la visión de Dios, que es amplia, que es sabia, infinita, Él sabe que esas situaciones va a ser para nuestro bien. Pero lo importante de esto es que nosotros desarrollemos el hábito que al pasar por esas provocaciones, ya sea que nos lleguen repentinamente sin darnos cuenta, que nos llegan así repentinamente, que nosotros nos acostumbremos y aprendamos, que nuestra mente aprenda y lo crea un hábito, que ante esas provocaciones poder comunicarnos con Cristo y decir, Señor, estoy pasando por una provocación, por una tentación, no quiero reaccionar de una forma que te deshonre, no quiero caer en la trampa, no quiero darle el gusto a esa persona maliciosa utilizada por el diablo, así que dame la fortaleza. ¿Y sabes tú qué va a pasar? Dios te dará la fortaleza porque Él va a cumplir su promesa. Juntamente con la tentación, Dios te dará la salida. ¿Ves? Entonces es nuestro deber que esa acción de mantener nuestra comunión con Dios en la provocación diabólica, en las provocaciones del diablo, de las tinieblas, se convierte en un hábito. Y te digo, esto no se va a hacer de un día para otro. Pero nosotros tenemos que permanecer, ser constante, perseverar. ¿Ves? Entonces, porque Dios cumple la promesa, Él te dará la salida. Y Dios sabe, y más todavía cuando en tu corazón está el deseo sincero de glorificarlo a Él. ¿Me explico? Porque Dios sabe, o tú mismo sabes, tu espíritu te da testimonio de que tú no eres una persona que anda haciéndole mal a otra persona, provocándola para que peque, o para que deshonre a Dios, o para avergonzarlo al frente de los demás. ¿Me explico? Y si tú no eres una de estas personas, alabado sea el nombre de Dios, y espero que no lo seas. Porque si lo eres, bueno, déjame decirte, eres utilizado por el diablo. Entonces, esas situaciones, si caes y puede crear dolor, tristeza, bueno, déjame decirte que no es el fin de todo. Estás en el proceso y esto tiene que darte ánimo más bien. Y saber de que para que un músculo llegue a fortalecerse y a crecer, tiene que levantar ese peso varias veces. Tiene que levantar cierto peso
y aumentar el peso, y así el músculo va creciendo. Igualmente la fe, la confianza en Dios. Entonces, Dios va a permitir ciertas situaciones, una más fuerte que otra, para que tu carácter se vaya fortaleciendo, se vaya perfeccionando a la imagen de Cristo, y que tu fe vaya creciendo para que vaya glorificando cada vez más el nombre de Dios, que es el fin de todo, para la gloria de Dios. Sí, está bien pensar en uno, en la paz mental, en la paz individual de uno, en la estima propia, tal vez podemos decir reputación entre las demás personas, aunque eso es secundario. Pero lo principal que tenemos que nosotros tener en mente, que eso lo tenían los grandes hombres de la fe, era para gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios, y derrotar al diablo. Entonces esa pregunta que dice ¿por qué deberíamos tener fe cuando todo va mal? Bueno, tal vez a los ojos humanos, a nuestros ojos, pareciera que va mal. O no digamos cuando todo va mal, sino cuando hay momentos tristes, cuando hay momentos difíciles. ¿Por qué debería mantener la fe? Bueno, porque la fe es lo único que nos puede ayudar a soportar esas situaciones. ¿Ves? Ya sea situaciones de enfermedad. Es indispensable la fe, la confianza en Dios a pesar de esa situación. Ya sea la pérdida de un ser querido. Ya sea falta de trabajo. Ya sea un problema económico, un problema matrimonial. ¿Por qué tengo que mantener la fe en ese momento, en esta circunstancia que me crea tristeza y me crea dolor? Porque es la única forma, brother. Es la única forma de poder soportar exitosamente y que esas situaciones no te derroten, sino que sirvan para que tú crezcas. Porque esas situaciones hacen dos cosas. Y la decisión está en ti. ¿Te alejan de Dios o te acercan más a Dios? Pero eso tú lo decides. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Tú decides qué vas a hacer con esa situación. ¿Cómo vas a ver esa situación? ¿Cómo vas a ver esa provocación que te está haciendo el diablo utilizando a otras personas? Lo vas a ver como un motivo para alejarte de Dios. No, Dios no está conmigo. O lo vas a ver como un motivo más bien para buscar más de Dios, para fortalecer tu carácter, para convertirlo en algo positivo. Porque hay un dicho que dice: Dios escribe recto en caminos torcidos. ¿Ve? Y nosotros nacemos con defectos. Nosotros heredamos defectos, heredamos ciertas tendencias, ciertas actitudes, ya sea que los recibimos de nuestros padres o de la crianza. Porque muchas veces las crianzas de nuestros padres son imperfectas. ¿Por qué? Porque son seres humanos imperfectos y recibimos crianza muchas veces imperfecta. Entonces hay cosas que nosotros la heredamos de nuestros padres o la crianza. Entonces muchas veces nosotros estamos aferrados a nuestro yo, que no queremos soltarlo, porque nosotros pensamos que ese yo con el que hemos nacido, ese yo es perfecto. Con ese yo me siento seguro, yo me defiendo. Me explico, pero ese yo es más imperfecto que cualquier cosa en este mundo. Por ejemplo, la Biblia dice que no hay una cosa más engañosa que en este mundo que nuestro corazón. Entonces, Dios permite esas situaciones. Pero yo me quiero enfocar más en esas situaciones que yo no sé si tú has pasado por esas. Situaciones de personas maliciosas utilizadas por el diablo para provocarte. Para provocarte, ya sea porque esa persona vea que tú tienes algún talento, ya sea que esa persona vea que tú tienes algo que esa persona no tiene y se deja utilizar por el diablo para hacerte mal. Entonces, si esa es tu situación, si esa es tu experiencia, bueno, bienvenido entonces. Bienvenido a la vida cristiana. Bienvenido a esta realidad, porque los grandes hombres de fe pasaron por esas situaciones. Mira esta promesa. Mira esta promesa de Dios. Y te la doy a ti personalmente. Mira lo que dice. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos,
porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esa promesa es para ti. Dios te está diciendo hoy, te está diciendo, mira, María, Teresa, Juana, Ricardo, Juan, José, mira, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios, Jehová o Yahvé, Adonai, el Todopoderoso, va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esa es una promesa real. Y tú tienes que creerlo. Dios no te desampara en esas situaciones. En esas situaciones cuando a veces caemos y nos sentimos ahí como que desamparados y con una vergüenza, eso solamente está en tu mente. Eso solamente está en tu pensamiento. Esa no es la realidad. La realidad es que Dios está contigo, no te deja, ni te ha dejado, ni te ha desamparado. Porque Él sabe que esa provocación tú no la buscaste, te llegó de repente. Y más por una persona utilizada por el diablo, por el poder de las tinieblas. Entonces ten presente esa promesa en tu mente. Brother, ten presente en tu mente, esa es la realidad. Jehová está contigo. Y no te dejará. Tú lo buscas cada mañana. Tú cada día tienes en tu corazón de vivir para la gloria de Dios. Bueno, entonces ten la seguridad de que Él está contigo. Ten la seguridad de que Él va contigo. Ten la seguridad de que Él no te dejará en las tentaciones, en las provocaciones. Que Él estará contigo y que te dará la salida. Utilicen esas experiencias, esos momentos para crecer en la gracia. Para crecer en la gracia de Dios. Mira, yo te voy a contar una experiencia de dos hombres de la Biblia. Vamos a ver primero Job. Mira, la experiencia de Job es muy conocida. Y él no sabía lo que estaba ocurriendo. Nosotros lo sabemos porque estamos leyendo la Biblia, lo que estaba ocurriendo en el cielo, la conversación de Satanás y de Dios, pero Job no sabía eso, ni él nunca supo de eso. Bueno, y nosotros sabemos que Job fue un hombre fiel a Dios, perdió a la familia, en la situación tenía una esposa que le decía maldice Dios y muérete, perdió a los hijos, sus pertenencias, y le vino una enfermedad en todo su cuerpo. Y de paso tenía amigos que no le daban buen consejo, y ellos pensaban que le estaba pasando esa situación era por culpa del mismo Job. Y Job decía que no puede ser. Bueno, porque el espíritu de Job le daba testimonio a él mismo de que no andaba en malos pasos. Por eso es que él decía, no, que me juzguen. Y yo saldré justificado. Porque yo no he andado en cosas malas. Y él estaba consciente de que era un hombre que guardaba los mandamientos y era temeroso de Dios. Pero yo quiero compartir contigo, es un versículo que es muy conocido del libro de Job. Y es la respuesta que Satanás dio en el cielo. Mira lo que dice en Job 1, 7 y 8, y esta es la versión Biblia Serafín de Ausejo, 1975, dice: entonces le dijo Yahvé, ¿de dónde vienes? Respondió Satán, de merodear por la tierra y pasearme por ella. En la versión que nosotros comúnmente leemos, que es la Reina Valera, dice de rodear. Y a veces pensamos que rodear es, sí, andar por allí viendo y dando vueltas alrededor de la tierra. Pero esa palabra significa más que eso. Ustedes saben lo que significa merodear. Merodear es como, por ejemplo, cuando un animal está en la caza, está cazando, ¿verdad? Está merodeando, cómo agarrar a la víctima. También cuando un delincuente, un ladrón, está merodeando la casa para entrar en la casa y robarse la pertenencia. Entonces, está merodeando. Y siempre se merodea, no es para cosas buenas. Siempre es para lo malo, ¿no? Merodeando es para algo malo. Entonces, Satanás dice de merodear. Y ahorita vamos a ver lo que significa esa palabra. Vamos a ver otra versión. Entonces dice, de merodear por la tierra y pasearme por ella. Y dice, has reparado, le dijo Yahvé, a mi siervo Job. No hay otro igual en la tierra. Es hombre íntegro y recto. Teme a Dios y evita el mal. Vamos a ver otra palabra que tiene que ver con rodear.
para que podamos entender entonces lo que estaba haciendo Satanás y entender un poco más la pregunta de Dios. Dice la versión Nueva Biblia Viva, dice: ¿de dónde vienes?, le preguntó el Señor al acusador, que es Satanás, ¿no? Y este respondió: de rondar la tierra. Tú sabes cuando se dice estoy rondando, el animal está rondando. También, ¿ves? Merodear, rondar es cuando, por ejemplo, el animal va a cazar. Y la Biblia bien nos dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo Satanás busca o intenta a devorar a las personas? Tentándolos. Y te repito lo que te dije al principio: Satanás utiliza situaciones y Satanás utiliza a personas. Lamentablemente también utiliza personas. Personas que son utilizadas por el diablo. Personas que no se dan cuenta de sus defectos y debido a sus malos defectos y a sus actitudes son utilizadas por el diablo, entonces también para atormentar o para provocar o tentar a otras personas. Entonces dice de rondar la tierra y recorrerla por todas partes. Entonces Dios preguntó al acusador: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, hombre perfecto y recto, que teme y se abstiene de todo mal. Entonces vamos a ver lo que significa rondar, merodear o rodear. Esa palabra en hebreo, para que podamos entender la pregunta de Dios. Cuando nosotros entendemos lo que es rodear, entonces por eso entendemos, la razón por la que Dios le dice: ¿y no has visto a mi siervo? ¿No te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué le dice Dios: no te has fijado en mi siervo Job? Vamos a ver lo que significa rodear. De acuerdo a la concordancia Strong, la palabra en hebreo es shoot, remeros, andando, derramábase, para empujar sucesivamente, para arremeter. Es lo que dice en hebreo, significa arremeter. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Arremetiendo en la tierra. ¿Y qué es lo que hay en la tierra? Seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás cuando dice de rodear la tierra? De arremeter contra el ser humano. Dice a la fila, viajar, ir por ahí, a través de un lado a otro, marinero, remero, correr de un lado a otro, una raíz primitiva apropiadamente para seguir adelante, pero usando solo en sentido figurado, azotar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás cuando Dios le dice, ¿de dónde viene? De azotar la tierra, de azotarle. Y cuando dice la tierra, está refiriendo también al ser humano. Satanás azota al ser humano para que el ser humano reniegue de Dios, para que esta persona se obstine y reniegue de Dios. Por eso que Dios luego le dice: ¿y no has visto a mi siervo Job? Tú andas azotando al ser humano para que desconfíe de mí, para apartarlo de mí, pero entonces ¿no te has dado cuenta de Job? Ese es un hombre de Dios, teme a Dios, teme a mí y se aparta del mal. Sigue diciendo azotar, es decir, el mar con remos, remar. Por eso dice remero o marinero, porque cuando usted rema, cuando la persona, vamos a ver aquí, cuando una persona rema en el bote, ¿qué es lo que hace el remo en el mar? Pega, golpea el mar. Entonces lo que está diciendo Satanás con esta palabra es: yo ando de azotar, de golpear al ser humano en la tierra. Entonces estas situaciones, pero ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano, aquí claramente dice que es Satanás. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? El ser humano le echa la culpa a Dios. Y por eso que Satanás te hace pasar por esas situaciones, porque él sabe que lo que primero hacemos nosotros como seres humanos caídos es echarle la culpa a Dios. ¿Me explico? Y por eso le dice: tú andas azotando y andas golpeando al ser humano, provocándolo, tentándolo, para que reniegue de mí, para que desconfíe y se aparte de mí. Pero no has visto a Job. Porque el que está en juego aquí, el nombre que está en juego y el honor, no es el nombre de Job. No es el honor de Job. Es el nombre y el honor de Yahvé, de Jehová, del Padre Celestial. Entonces, bueno, ahí usted ya sabe. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice remar,
Por implicación viajar, ir de un lado a otro, marinero, remero, correr de un lado a otro. Entonces remar es golpear, no es con los remos, golpear el agua. Y eso es lo que hace Satanás cuando dice de rodear la tierra, o sea, de golpear al ser humano, de tratarlo mal, de provocarlo, de tentarlo. ¿Y qué utiliza Satanás? Como dijimos al principio, utiliza problemas de trabajo, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, enfermedad, problemas políticos en nuestro país. Utiliza problemas matrimonial, utiliza problemas en la iglesia, utiliza esas situaciones para que reneguemos de Dios. ¿Y qué hace el ser humano? El ser humano le echa la culpa a Dios cuando no es Dios. Es el diablo. Es el poder de las tinieblas. Entonces, bueno, ya tú puedes leer allí en el libro de Job. Entonces, Satanás le dice a Dios, bueno, pero tú no lo proteges, pues. Claro. Él sigue honrándote porque tú lo proteges, le proteges sus pertenencias, es una persona rica porque tú lo bendices. Entonces, bueno, ahí Dios, porque como está en juego el honor de Dios, entonces Dios le dice, bueno, métete con él, pues. Pero no te metas con su vida. Bueno, ahí Satanás salió en todas sus anchas a hacer lo que él más le gusta, y es destruir. Así que le destruyó la familia, le puso la enfermedad. ¿Quién le puso la enfermedad a Job? Dios. No fue Dios, fue Satanás. Entonces, bueno, Job pasó por toda esta situación, perdió a sus hijos, a su familia, sus pertenencias. Tenía una esposa que más bien le decía, que le aconsejaba, maldice a Dios y muérete. Y tenía unos amigos que le daban mal consejo a Job. A la final, bueno, ¿qué hizo Job? Dice, se mantuvo fiel a Dios y no pecó, ni renegó de Dios. Y el nombre de Dios fue vindicado, fue vencido Satanás. Job, sin saber lo que estaba sucediendo en el cielo, solamente él veía lo que podía ver sus ojos humanos. La pérdida de sus hijos, de la familia, de sus pertenencias. Él veía estas cosas. Él veía esto, aunque él decía, esto es injusto, no puede estar pasando, ¿por qué está pasando? Pero aún así, lo que importante de esto es que él se mantuvo fiel. Esa es la actitud. Porque la fe es lo que te va a ayudar a mantener fuerte en esas situaciones. Es lo que te va a permitir afrontar esa situación con éxito. ¿Y cuál es el éxito? Honrar al nombre de Dios. Cuando tú desconfías de Dios, cuando tú reniegas de Dios, ya has sido vencido por el diablo. Entonces, lo menos que podemos hacer en esa situación es perder la fe, porque la fe es lo que nos ayuda tanto a vencer al diablo como a tener la victoria a pesar de esas situaciones. Entonces, de esta forma, Job, y no solamente Job, muchos hombres de la fe, mira, Elías, Daniel, los amigos de Daniel, Abel, el justo Abel, como dice Hebreo. Entonces, a la final, a pesar de que Job experimentó esas situaciones dolorosas, bueno, a la final fue restaurado. ¿Por qué? Porque mantuvo la fe, que es la confianza en Dios. Confianza en Dios. Confiando en Dios. Nunca renegó de Dios y terminó vindicando el nombre de Dios ante el universo. Así es interesante cómo la Biblia comienza con la historia de Job, hablando sobre ese conflicto cósmico. Entonces, así como Satanás utilizaba a los amigos de Job, bueno, en ese tiempo Satanás sigue haciendo lo mismo. Satanás va a utilizar a personas para provocarte, para llevarte, para darte en tu punto débil. Pero, como te digo, Dios lo permite para que tú refuerces ese punto débil, para honra y gloria de Dios. Hay otro personaje que es el principal de la Biblia, que también pasó por esa situación. Se sintió abandonado por Dios. Y es Cristo Jesús, que él mismo en la cruz dijo, en Mateo 27:46, en la versión, la Biblia de las Américas, dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabataní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Rey de Reyes, el Hijo de Dios, experimentó el abandono.
de Dios, del Padre Celestial. Claro, él tuvo que experimentar el abandono porque él estaba recibiendo la paga del pecado, que es la muerte eterna, que es separación completa de Dios. Él estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Pero qué interesante que la misma Biblia te dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. Eso fue un misterio lo que ocurrió allí. Pero lo que sí es real es que sí fue abandonado. Lo que sí es real es que es abandonado. Es un misterio, pero sí fue abandonado. Pero a pesar de eso, Cristo no desconfió del Padre. En esa situación dolorosa, imagínate desnudo, clavado en una cruz, derramando sangre o desangrando, siendo burlado, tanto por seres humanos como por los demonios. Y dice que los demonios también utilizaban a esas personas. Y los demonios, habían demonios que se habían encarnado. Una situación terrible, ¿no? Fuerte, esa experiencia. Pero aún así él siguió confiando en Dios. Mira, cuando Cristo ya fue a morir, él dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Seguir confiando. Y lo hizo Cristo. Y Cristo lo hizo tanto para nuestra salvación, para vindicar el nombre de Dios, pero también para nuestro ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esas situaciones que nos sentimos desamparados? Seguir confiando en Dios. Seguir confiando en Dios, porque Dios está contigo. Mira lo que dice. Mira lo que dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces esa fue la experiencia de Job, esa fue la experiencia de Cristo, y esa también espero que sea tu experiencia. Que a pesar de la situación, tú sigas confiando en Dios, porque esa es la única forma de vencer. Esa es la única forma de vencer al diablo. Esa es la única forma de vencer nuestro yo, que es imperfecto. Esa es la única forma de crecer. Y esa es la única forma de vencer a las personas utilizadas por los demonios para provocarte. Antes de terminar, quiero darte unos consejos. ¿Qué hacer en esos momentos que nos da tristeza y nos da dolor? ¿Qué hacer? Hay cosas que tenemos que hacer. Uno no tiene que estar con los hombros bajos, cabizbajo, triste, así. Ay, mira lo que me está pasando. No, Dios ha dejado cosas. Dios ha dejado cosas para que el cristiano, el creyente, se mantenga fortalecido y con la cara en alto. Yo no estoy hablando aquí de autoestima, de una sobreautoestima. No estoy hablando de eso. Estoy hablando es de la actitud de un creyente para mantener su fe, para no ser vencido por el diablo. Te estoy hablando de la actitud ante ese conflicto espiritual. Yo no te estoy hablando aquí de egocentrismo o de una estima propia exagerada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuál es la actitud ante esas situaciones que te crean dolor y te crean tristeza. Que esas son las herramientas que Dios ha dejado para no dejarte vencer. Y yo te invito, si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Tú sentirás paz a pesar de la tormenta, a pesar de la situación. Vamos a ver aquí, de forma rápida, vamos a ver. 1. Permanece obediente, como lo hizo Job y como lo hizo Cristo. A pesar de la situación, mantente obediente, entendiendo la promesa: yo estaré contigo, no te desampararé. Esforzado, porque el Padre Celestial te dice: yo estoy contigo. Cristo también te dice: yo estoy contigo. No te desvíes de tu fe, no te desvíes de tu principio que has en los principios que tú crees, en los principios que has recibido de la palabra de Dios o de tu relación con Cristo. No te desvíes, permanece obediente, teniendo presente en tu mente que Dios está contigo. Segundo, esto ayuda también mucho. Busca a tus amigos cristianos. Hablen
Trata de recibir apoyo, fortaleza de esas personas que te aprecian, ya sea amigos, familiares, que comprenden la situación. Busca a esa persona, habla con ellos, de personas que tú sabes que te van a dar buen consejo y de que no son maliciosos, de que van a ir de chisme en chisme. No, me refiero a personas espirituales conscientes, que son tus amigos realmente. Busca a esas personas, habla con ellos. Siempre uno como ser humano sí es bueno orar, pero muchas veces también es necesario también uno como que desahogarse con otro ser humano. ¿Me explico? Y Dios ha colocado a esos amigos, Dios ha colocado a esos buenos familiares, Dios ha colocado a esas buenas personas en tu vida para tu bien. Así que entonces busca a esas personas que son espirituales, que son maduros espirituales, y trata de obtener de ellos apoyo, fortaleza, ánimo en la vida espiritual, y agradece a Dios por ellos. Comparte con ellos, comparte una comida, comparte una salida, un momento de conversación. Busca a esas personas y te va a ser muy útil. También que esas personas amen a Dios y sean sensibles a tu situación. Que se pongan en tus zapatos, que sean empáticos. Otro, alaba a Dios. Esto te ayudará también mucho. Tú pensarás que esto es ilógico. ¿Cómo voy a estar yo cantando ante esta situación de enfermedad, de problema económico, de problema matrimonial, de problema en el trabajo? ¿Cómo yo voy a estar cantando? Canta. Eso lo hacía Cristo. Cristo cantaba cuando él se sentía acechado por el diablo. Cantaba. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el canto? ¿Qué es lo que hace cuando tú cantas en esas situaciones y cantas himnos o canciones que alaben a Dios? ¿Qué es lo que hace eso con tu mente? Te da la fortaleza, te da gozo, te quita la tristeza, aumenta tu fe, porque tú estás hablando, estás diciendo, estás consciente de promesas, y siempre y cuando son canciones que alaben a Dios. Canta. A mí me gusta cantar en la casa, cuando voy caminando, canto. Si paso por cierta situación que siento que de esas provocaciones que yo te digo, yo canto un himno que me sepa. Canta. Alaba a Dios. Si tocas algún instrumento, toca ese instrumento. Alaba a Dios con el instrumento, con ese talento que Dios te ha dado. También ora y lee la palabra de Dios. Continúa orando al Señor, que en algún momento Dios te dará la salida ante esa situación, te dará la victoria. Aunque al momento no te parezca así, yo te invito a que tú sigas haciendo esto. Aunque la situación te da tristeza, sigue orando. No te dejes vencer. Eso es lo que busca el diablo. Que tú dejes de orar y dejes de leer la Biblia. Lee las promesas de Dios. Mantente orando. Permanece obediente, confiando en Dios. Mantente cantando. Y también mantente orando. Y pasando tiempo con la palabra de Dios. Y esto te ayudará a resistir esa prueba por la que estás pasando. Y te ayudará a utilizar esos momentos a veces engorrosos, dolorosos y tristes para tu bien, para tu fortalecimiento espiritual, para crecimiento de la fe, transformación del carácter, para la honra y la gloria de Dios. Haz estas cosas y te sentirás mejor. Y podrás soportar las pruebas, las provocaciones y las tentaciones para la honra y gloria del Padre Celestial. Así que, querido amigo, espero que esta reflexión pueda ser útil para ti. Pueda ser útil para ti porque eso fue útil para Job. Fue útil para Job y también fue útil para Cristo Jesús. Mantenerse confiando en Dios a pesar de la circunstancia
creadas por el diablo. Voy a leer unos comentarios. No quería leer los comentarios, pero como hay hermanos que me escribieron, voy a leer. Dice Marlon Castaño. Marlon Castaño Zambrano. Dice: saludos, hermano Daniel. Igualmente a ustedes, hermano, saludos. Dios les bendiga. Gracias por escribir. Marilu Budier dice: saludos, hermano. Saludos, hermanos Daniel. Dios les bendiga grandemente. Igualmente usted, hermano. Muchas gracias por esos buenos deseos. Mayra Guillín Llanos dice: saludo, hermano. Humanamente es lo primero en lo que pensamos en los porqués. Pero estas situaciones son para acercarnos a Dios, exactamente, y para hacer nuestras sus promesas. Exacto. Esa es la intención. Y espero que sea así en nuestra vida. Muchas gracias, hermana Mayra, por su comentario, por escribir, por su aprecio. Dios le bendiga. Olga Olivas López dice: Jesús sintió que fue abandonado por su Padre y dijo que los que lo seguimos sentiríamos en momentos que Dios nos ha desamparado también. Pues Él dijo qué ejemplo nos dio. Así que si pasamos por situaciones difíciles, es precisamente el camino que tendremos que pasar para que si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Todo esto es parte del plan de salvación. Amén. Que así sea. Que así sea en nuestra vida. Muchas gracias, hermana Olga, por su palabra, por su aporte. Dios les bendiga grandemente a usted, a su familia. Dice Mayra Guillín, también dice: recordemos lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una gran promesa para nosotros. Así es. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por ese comentario. Dios le bendiga. Dice Jonathan Jesús Peticolina. Dice: poderoso tema. Gloria a Jesús. Amén. Así es. Gloria a Dios. Es su palabra. Y Dios te bendiga, brother, a ti y a tu familia. Gracias por escribir. Dice también: saludos, hermano Daniel. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti. Dios te bendiga. Dice Eilen: saludos, Eilen. Un abrazo. Dice: así es. Gozaos en las diversas pruebas por la fe en Cristo. Saludos, Dani. Igualmente a ti, Eilen. Gracias por escribir. Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por ese aprecio. Gracias por sus buenos comentarios y sus buenos deseos. Les deseo a todos ustedes lo mismo. Que Dios les bendiga. Que fortalezcan sus corazones y que utilice también esas situaciones. Que ustedes sean de ese grupo de personas que ve las situaciones como un medio para crecer y no para ser derrotados. Termino diciéndote, querido amigo y hermano, que mira, si Dios te ha dicho que estará contigo, es porque va a ser así. Si Dios te ha dicho que no te va a desamparar, es porque es así. Mantén esa promesa en tu mente, sigue adelante, incluso cuando todo el mundo parece que está en contra de ti. Sigue confiando en Dios. Y recuerda que Él puede hacer grandes obras a través de ti, para beneficio también de otros. Que tú puedas ser ese medio de testimonio. Cuando pases por esas situaciones, tu testimonio pueda ser un medio para fortalecer a otras personas que están pasando por lo mismo. Y haciendo esto, entonces honrarás el nombre de Dios. Así que mantente fiel y mantén la fe en esos momentos difíciles, porque Dios está contigo. Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes por estar allí. Espero que esta reflexión, yo creía que iba a ser más corta, pero bueno, me pasé un poco de tiempo. Que sea útil para todos ustedes. Y recuerda, paz. Paz, y conoce al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Nos vemos en otra oportunidad.